Hola, buenas noches. Mi nombre es Juan Pablo Segura. Soy estudiante de Administración de Empresas en el Politécnico Gran Colombiano. Voy en cuarto semestre. Estamos pues en la materia de macroeconomía. Vamos a desarrollar el primer punto, la primera fase del foro de la semana 5 y 6. Entonces vamos a hablar un poco sobre la inflación y sobre el desempleo en Colombia y asentándonos en las ciudades de donde pertenecemos. Entonces, no quise hacer un video lleno de cuadros o de exposiciones, sino quise hacer un poquito más fluido el tema, como si fuera más personal. Entonces espero pues que les llame la atención y que les guste. Bueno, pues para empezar a tocar el tema, el foro tiene 5 preguntas, entonces quisiera ir desarrollando una tras otra, pero pues para empezar el tema de la inflación, pues quisiera dar una breve explicación de lo que es la inflación. Entonces, por definición, los libros de economía y el diccionario, el internet nos habla que la inflación es una situación en la que se presenta un aumento generalizado y persistente en los precios de un país, en los precios que tienen los bienes que consume el pueblo. Entonces, básicamente es el aumento del valor que se le da a un bien, a un servicio que consume el pueblo, que consume la gente perteneciente a X país o a X ciudad. Esto afecta directamente a el poder adquisitivo de las personas, al valor que se le da a cada producto, afecta también al aumento de los salarios de la gente del común. Por eso es muy importante pues, el tema de la inflación. Las causales a las que se da la inflación, ¿por qué se da la inflación? Hay pues, bastantes. Una de las más importantes es cuando la demanda de un bien o un servicio supera la oferta del mismo. Eso es una causal de inflación. Cuando se reduce la cantidad de un producto o un servicio a vender, también afecta. El aumento de los precios del servicio o el producto a raíz de una decisión del que lo está ofreciendo, del que lo está vendiendo, eso también lo afecta el tema de la inflación. Y pues por un tema más importante o más significativo es también el tema de la devaluación de nuestra moneda frente a una moneda internacional, en nuestro caso el dólar, que es la moneda que más afecta o que más fluctúa en nuestra moneda en el país. Porque es importante controlar la inflación en los países. Bueno, la idea es mantener una inflación baja para evitar el desaceleramiento de la economía. Eso es una de las importancias de tener la inflación y controlar la inflación. Eso a través de qué se hace, a través de las políticas monetarias y las políticas fiscales que impone el Estado para controlar precisamente la inflación. Obviamente las políticas no tienen que ser muy duras, porque si no pueden causar un efecto contrario que sería la deflación y entrar a un tipo de recesión económica que sería pues peor, una causa peor a lo que se quería evitar con el tema de que subiera la inflación. Entonces se toca tener muy presente esa clase de decisiones que vayan a tomar o de políticas que se vayan a aplicar. El nivel deseable de la inflación, digamos que lo ideal es mantener una inflación baja y controlable que sea consistente con el ritmo del crecimiento sostenible de la economía. Entonces digamos que la meta de inflación de los últimos años en Colombia ha sido siempre de un 3 como meta a corte anual. Sí, pues digamos que es adecuada porque es una inflación baja, pero pues que lastimosamente en los últimos periodos nunca se ha logrado. Bueno, ya abordando las 5 preguntas que tenemos del foro, entonces vamos a tocar el tema de la inflación de los últimos 5 años
del país. Entonces, como les decía hace un segundo, la meta siempre ha sido en los últimos 5 años, o más o menos desde el 2010, una meta anual del 3%, lo cual pues nunca se ha logrado. Entonces digamos que la inflación en 2018 estuvo en 3,18, en 2017 estuvo en 4,9, en 2016 estuvo en 5,75, en 2015 estuvo en 6,77. Entonces, como podemos evidenciar, la inflación siempre ha estado muy alta, por encima de la meta que promueve el gobierno o que espera el gobierno obtener. En septiembre del 2019, en lo que vamos del año, tenemos una inflación del 3,82. Digamos que tampoco alcanzaríamos la meta del 3 que se tenía planteada para este año. Como dato curioso, en la región estamos en el top 3 de las inflaciones más bajas a corte de mayo, con cifras de mayo, liderando ese top Perú con una inflación de 1,27, una de las más bajas en los últimos años. Respecto al desempleo en Colombia en los últimos 5 años, hemos evidenciado que siempre se ha mantenido por encima del 8% a nivel nacional. En 2018 tuvimos una tasa de desempleo del 9,7, lo que equivalía a un número de personas desempleadas de 2.406. En 2017 tuvimos una tasa de 9,4, que correspondía a 2.314.000 personas desempleadas. En 2016 tuvimos una tasa de 9,2, que equivale a 2.249.000 personas. En 2015 teníamos una tasa de 8,9, que equivalía a 2.156 personas. En el 2019, a corte de septiembre, lo que vamos, tenemos 2.531.000 personas en desempleo, lo que equivale a una tasa del 10,2% respecto al año anterior. De esta tasa de desempleo podemos segregar que a septiembre de 2019, de ese 10 de la total de la población desempleada, el 8,1% corresponde a hombres a corte de 2019, septiembre de 2019, y a mujeres el 13,0% de la población desempleada. El desempleo por regiones en Colombia. Digamos que encontramos información de que las principales regiones, Caribe, Oriente, Central, Pacífico y Bogotá por aparte, tenemos que en el primer semestre del 2019 tenemos una tasa de desempleo del 8,5 en la región Caribe. En la región oriental tenemos una tasa del 12,0% de desempleo. En la región central, que está incluido Caldas, Risaralda, Quindío, Tolima, tenemos una tasa de desempleo del 11,7. Y en la región pacífica, Chocó, Cauca, Nariño, tenemos una tasa de desempleo del 10,8. Bogotá en el primer semestre de 2019 tuvo una tasa de desempleo del 11,9%. Digamos que ya tocando temas más puntuales de ciudades, la tasa de desempleo por ciudad, la más alta la tuvo Quibdó con el 18,4%, seguida de Cúcuta con una tasa de desempleo del 16,5%, y Bogotá está situada más o menos en la 19 en un ranking de 23 ciudades con una tasa de desempleo del 10,0%. Los sectores que más desempleo o que menos aportaron empleo a Colombia fue el comercio, hotelero, restaurantes, industrias manufactureras y otras ramas en las cuales está incluido agricultura, pesca, ganadería, pues por los pocos incentivos que da el gobierno para esta clase de actividades, sumado a los grandes costos que tienen por el tema climático y por el tema económico del país en este momento. Inflación por regiones en Colombia. En el año 2018 tenemos una inflación para Cartagena del 3,74%, siendo la ciudad más cara en el 2018. Bogotá se sitúa en el puesto más o menos séptimo o octavo con una inflación del 3,48%, estando en el promedio
del top 10 de las ciudades más caras de Colombia. Está en el ranking Cartagena, como ya lo decía. Segundo está Barranquilla con una inflación del 3.71, Sincelejo con una tasa de 3.66, Manizales con una tasa de 3.53 y Medellín con una tasa de 3.49. Todas están por encima del 3. Entonces, digamos que a nivel general en Colombia no hay ninguna ciudad que se haya cumplido con una inflación o con un costo de vida por debajo de la meta o sobre la meta. Todas están muy encima de la meta que se planteó Colombia. Respecto a la inflación en mi ciudad, digamos que decidí tomar los datos de Cali, que me pareció un dato importante y muy actualizado, dado que está a corte septiembre, y nos indicaba que Cali tiene un IPC del 44%, del 0.44%, mientras que el promedio del país se incrementó en el 0.23%. O sea que Cali es una de las ciudades más caras o más costosas en este momento, en la que se ha aumentado el precio de los productos de la canasta familiar. El acumulado de los 9 meses de esa ciudad, en la inflación nacional alcanzó un promedio de 3.26%, mientras que en Cali fue de 3.94%. O sea, es mucho más alta la inflación en Cali que la que maneja el país actualmente. Si hacemos un análisis de los últimos años, como les decía, en 2019 tenemos 3.94% de inflación, en el 2018 tuvimos a corte de septiembre 2.89%, y en 2017 tenemos un corte a corte de septiembre una inflación de 4.07%. Todavía no hemos llegado al pico más alto que fue en el 2017, pero estamos pues un poco cerca. Bueno, respecto al tema de los desempleo, de las políticas o de las medidas que se tomaría o que yo sugiero tomar para el desempleo en Colombia, me parece que tomar una política de migración. Ya es hora de que pues, las ciudades se pongan pilas con el tema de la migración. Lastimosamente, pues, por la situación de nuestros países vecinos como Venezuela, se ve todo el tema de las personas que se están viniendo a buscar pues, una mejor vida en nuestras ciudades, y eso ha incrementado el tema del desempleo, dado que pues, las empresas están buscando mano de obra más económica para pues, obviamente reducir sus costos y hacer más rentable su actividad. Esto ha afectado mucho la economía en nuestra ciudad. Entonces ya es hora que las ciudades tomen una medida de política de migración y pues de empleo al extranjero. Me parece una muy buena medida la que propone nuestra nueva alcaldesa en Bogotá, Claudia López, de ampliar la fuerza pública, sacando a todos los soldados, a todos los policías, que tenemos en las ciudades, y están haciendo labores administrativas que no están preparados ni estudiados para eso, que ellos son fuerza pública y deberían estar afuera, y contratar a esos cargos pues personas que sí se preparan estrictamente para esas funciones. Me parece una buena medida que ampliaría pues la seguridad en la ciudad y le ampliaría el tema del empleo en Bogotá. Seguir con el tema de infraestructura pública, de infraestructura de obras de infraestructura, dado que pues, obras como el metro, como el Transmilenio por la 68, la ampliación del Transmilenio por la Caracas va a ampliar pues, esta oferta laboral, y va a haber mucho más empleo, mucho más dinamismo en la economía de la ciudad. Entonces espero que les haya gustado el video. Sé que me extendí un poco más de los 10 minutos, pero pues quería explicar un poco más a fondo los temas que se hablaron. Muchas gracias, buenas noches.